Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Me pueden oír bien? Confírmeme por favor si pueden ver las diapositivas y si me oyen bien. Ed, Juan, Joana, ¿me pueden escuchar? Kelly, Richard, Valeria, ¿me Escucha, escuchan? profesora. Sí, ya, perfecto. Muy bien chicos, vamos entonces rápidamente a comenzar la semana 10. Es una semana con bastantes ejercicios, así que quiero terminar lo más rápido posible la teoría para poder darme el tiempo, ¿no? De poder explicar detalladamente los ejercicios, ¿ya? Esta semana nosotros vamos a estudiar lo que son los sólidos y los sistemas dispersos. El último estado de la materia, que es el estado sólido, ya sabemos que se debe a las fuerzas de repulsión con respecto a las fuerzas de atracción, ¿no? En este caso, los sólidos, por ejemplo, observamos que están los átomos o las moléculas muy unidas entre ellas, porque vamos a ver que lo que predomina es la fuerza de atracción frente a la fuerza de repulsión. Vamos a ver que los estados sólidos tienen movimiento de vibración y tienen una forma y un volumen definido, ¿no? Estos, en comparación, como son los gases, por ejemplo, estos son incomprensibles, o sea que no se puede comprimir, ¿ya? Son las características generales del estado sólido. Los sólidos se clasifican en amorfos y se clasifican en cristalinos. ¿Qué significa que sean sólidos amorfos? Simplemente que no tienen forma, ¿ya? Vamos a ver entonces que en el caso, por ejemplo, del plástico, en el caso de la madera, del caucho, del vidrio, estos son compuestos que su estructura no presenta un orden en la estructura interna de su materia, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, está conformado por 3, 6, 7 átomos o de repente más. Aquí es más pequeña la estructura, esto tiene otra forma, entonces es un sólido sin forma. Y a los sólidos sin forma se le conoce como sólidos amorfos. Por ende, no presentan puntos de fusión definido, ¿no? Y van a presentar enlaces de corto alcance, ¿ya? Tienen orden de corto alcance. Mientras que en los sólidos cristalinos, que es donde nosotros nos vamos a enfocar más en el estudio de estos sólidos, los sólidos cristalinos sí presentan una estructura muy ordenada. Miren los átomos como todos están distribuidos de la misma forma, la misma distancia entre un átomo y otro átomo, y eso hace que las características o las propiedades físicas, como por ejemplo el punto de fusión, sea definido, ¿no? Estructura completamente ordenada, por eso decimos que es un sólido cristalino, y son sólidos que presentan un orden de largo alcance. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a centrar un poquito porque vamos a estudiar los sólidos cristalinos, ¿no? Son aquellos que sí tienen una estructura, tienen estructura ordenada, ¿no? Su estructura interna, su estructura interna es ordenada, ¿no? Entonces vamos a ver que por ello sus puntos de fusiones van a ser definidos, todas sus propiedades físicas. Ahora, estos sólidos cristalinos, ¿no? Como están ordenaditos todos los átomos, van a tener una clasificación. Y esa clasificación va a depender del tipo de enlace que nosotros veamos. Por ejemplo, si el sólido tiene enlace covalente, por ejemplo acá carbono-carbono, decimos que es un sólido covalente. Si el sólido tiene un enlace entre metal y metal, decimos que es un sólido metálico. Si el sólido tiene un enlace entre un catión y un anión, eso corresponde a un enlace iónico, decimos que es un sólido iónico. Y si el sólido está conformado por moléculas, como estamos viendo aquí, entonces decimos sólido molecular. Las características de estos sólidos prácticamente ya nosotros lo conocemos porque son características que hemos estudiado al ver
enlaces covalentes, por ejemplo aquí. Los sólidos covalentes, que son la unión de un no metal con un no metal, sabemos que estos sólidos, que estos compuestos son muy duros, son malos conductores y presentan un punto de fusión elevado. Esto prácticamente es como un recordatorio porque ya nosotros lo hemos visto en el estudio de los enlaces químicos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los sólidos iónicos, como hemos indicado hace un momento, son porque están formados por iones. En este caso, iones que son cationes, ¿no? Catión e iones que son anión. Entonces, la atracción entre estos dos iones van a hacer que forme un sólido iónico. Y como propiedad de los sólidos iónicos, ellos son duros, son quebradizos, pésimos conductores cuando se encuentran en el estado sólido, pero presentan elevado punto de fusión. Sólidos metálicos son aquellos formados por metales. Las características de los metales también lo hemos estudiado en su momento. Todos los metales son dúctiles, capaces de formar hilos, ¿verdad? Todos son maleables, capaces de formar láminas. Entonces, solamente estas características lo tienen los metales, ¿no? Excelentes conductores de la electricidad, ¿ok? Perfecto, ellos van a conducir muy bien la electricidad. Y los sólidos moleculares, como habíamos mencionado, son sólidos conformados por moléculas. Entonces, aquí estos van a ser los más blandos comparados con los otros sólidos porque ellos están unidos mediante fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se conoce como el hielo seco. Son muy blandos, pésimos conductores y sus puntos de fusión son muy bajos comparados con los sólidos metálicos, los sólidos iónicos y los sólidos covalentes, ¿no? Entonces, eso sería básicamente con respecto a los sólidos, ¿ya? Sistemas dispersos. Aquí sí vamos a entrar un poquito más a hablar sobre un poquito de ejemplos de la vida cotidiana. ¿Qué cosa es un sistema disperso? Cuando nosotros hablamos de un sistema disperso, ponte a pensar, por ejemplo, en una taza que contiene café, una limonada, ponte a pensar, por ejemplo, en un jugo, ponte a pensar en un caldo de gallina, por ejemplo, ¿no? Ponte a pensar en una ensalada de fruta, ¿no? O sea, prácticamente todo donde tú vas a mezclar varios componentes, ¿no? Por ejemplo, el vino, el alcohol, ¿no? El alcohol medicinal, etcétera, etcétera. Todos estos son sistemas dispersos. Dice, son las mezclas de dos o más sustancias que se van a diseminar, ¿no? Dentro de una fase dispersante. Entonces vamos a tener dos componentes importantes que se conoce como la fase dispersa o la fase dispersante, ¿no? La fase dispersa son las sustancias que se van a lograr disolver o en otras palabras son las que se van a encontrar en menor cantidad, ¿no? En menor proporción. Se dispersan. Por ejemplo, en un café, yo tengo el agua, que sería generalmente la fase dispersante, el que se va a encontrar en mayor proporción, y tengo como fase dispersa en menor proporción, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Tengo el café, ¿no? Que vienen a ser esos dos componentes principales. En el caso, por ejemplo, de un caldo de gallina, ¿qué voy a tener como fase dispersante? ¿Quién se encuentra en mayor proporción en un caldo de gallina? El agua. ¿Y quiénes van a estar como fase dispersa? Aquí van a estar la gallina, los fideos, la papa, el quión, la sal, etcétera, etcétera, ¿no? Son los componentes que se van a lograr o que van a buscar estar dentro del solvente, ¿ya? Estos son los dos componentes de los que nosotros vamos a hablar mucho en los sistemas dispersos. Los sistemas dispersos, como ustedes pueden ver los ejemplos que he colocado, algunos van a clasificarse de acuerdo al tamaño de la partícula, ¿no? Se clasifican entonces, no vamos a colocar aquí, se clasifica de acuerdo al tamaño del soluto, ¿ok? Si el soluto es muy pequeñito, como ustedes pueden ver, se logra disolver completamente y hablamos de una solución.
también conocida como fase dispersa, o perdón, como sistema homogéneo, y vamos a encontrar aquí como ejemplos el vino, por ejemplo, el agua oxigenada, ¿no? Si tienen dudas, pregunten, ¿ah? ¿Ya? Cualquier duda que tengan, hagan su consulta, escriban en el chat. Tenemos, por ejemplo, el agua potable, también es un sistema homogéneo, ¿no? Porque dentro del agua potable, jóvenes, hay sales. Hay sales, calcio, sulfatos, carbonatos, nitratos, nitritos, pero tú puedes ver, no, porque es muy pequeñito, menor a un nanómetro. Entonces tus ojos solamente ven como si fuera agua. Eso se llama solución. Y así podemos seguir colocando ejemplos aquí como el vinagre, por ejemplo, de casa que utilizas. Acá puedo colocar, por ejemplo, el alcohol, ¿no? De 95 grados, de 96 grados. Aquí también están presentes las aleaciones, ojo, porque son mezclas homogéneas, ¿ya? Aquí nosotros no percibimos quién está dentro de la sustancia para que se pueda disolver, ¿no? Simplemente se pierden en ese proceso. Cuando hablamos de un coloide, es un sistema donde el soluto tiene un tamaño un poco ya más grandecito y eso hace que justamente tenga un aspecto de turbidez. Por ejemplo, ¿quién está aquí como coloide? La pintura. La pintura no es traslúcida, ¿no? La pintura presenta una opacidad, ¿no? Entonces, esa opacidad justamente se debe a que esas partículas que están dentro del líquido, del solvente, no están disueltas completamente. Pintura, la leche, la sangre, el yogur, la mayonesa son algunos ejemplos en donde nosotros vamos a tener un sistema llamado coloide, ¿ya? Eso es un coloide. Son sistemas heterogéneos porque estos no se logran disolver completamente. O sea, siempre vamos a estar observando que existe ya una textura en ese líquido, el cual va a formar un coloide, ¿no? Cuando el soluto es aún más grande, como ustedes están viendo aquí, se forma una suspensión. Y una suspensión aquí, por ejemplo, ya puede ser tu caldo de gallina, ¿no? Porque en la base vas a servir tu caldo, el líquido va a estar allí y la gallina va a estar en la base. Tus fideos, la papa, ¿no? Todos ellos van a estar en la base. Entonces, eso se llama suspensión. Por ejemplo, los jugos, ¿no? Esos jugos que ustedes, los surtidos, los especiales que ustedes licúan manzana, papaya, mango y todo, y al final cuando tú colocas en el vasito y lo dejas unos minutos, ahí ves que se separan como si un sólido o lo más espeso se va a la parte baja, ¿verdad? Eso se suspende. O si no, también las medicinas, ¿no? Aquellas medicinas que ustedes han visto que vienen en frasquito y que dice agitar antes de consumir. Y cuando uno lleva eso al sol, lo observa, en la base efectivamente hay un sólido, tú tienes que agregarle agua para que esto se pueda mezclar, ¿no? Eso se llama suspensión. Entonces, en el coloide y la suspensión, lo que nosotros tenemos son sistemas heterogéneos, ¿ok? Donde nuestros ojos pueden percibir los otros componentes que están dentro del solvente. Nosotros nos vamos a enfocar aquí en la solución, donde todo el soluto, ¿ok? Que ahorita vamos a hablar de se disuelve completamente en el solvente. Entonces, ¿qué es una solución? Una solución viene a ser la mezcla del solvente más el soluto, ¿ya? Solución es igual al soluto más el solvente. Eso tienes que tenerlo bien claro porque de aquí en adelante, si yo digo, por ejemplo, volumen de solución, es volumen de soluto más volumen del solvente. Masa de solución, eso es masa de soluto más masa de solvente. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir. Solución es igual a soluto más solvente. Entonces,
¿Por qué las sustancias se disuelven completo al cual nosotros llamamos solución? Eso depende mucho de la naturaleza de los reactivos y de la temperatura de ese sistema. Nosotros para poder comprender, por ejemplo, por qué una sal que nosotros tenemos en casa se va o se logra disolver cuando yo tengo un vaso con agua, ¿no? Esto depende mucho, jóvenes, de la polaridad. ¿Qué cosa es la polaridad? Ya nosotros hemos estudiado todas las sustancias que tienen un enlace OH, perdón, aquí un enlace OH, presentan una polaridad que viene a ser las fuerzas de dipolo-dipolo, ¿no? Entonces, esta estructura, al ser polar, ¿no? Al ser polar y entrar en contacto con el agua, que también tiene OH y que también es polar, entonces estamos frente a la famosa frase que dice, lo semejante disuelve a lo semejante. Si yo tengo una estructura polar y se mezcla con otra polar, estas van a formar una sola fase, se va a lograr disolver. Si yo tengo el octano, que es una estructura apolar, y este otro hexano, que es una estructura apolar, los dos son iguales. Apolar con apolar, somos igualitos, sí. Entonces formamos una mezcla homogénea, una sola fase. Pero ¿qué pasa si yo mezclo, por ejemplo, un polar con un apolar? No se van a combinar, no se van a mezclar. Y lo que yo voy a ver, lo que van a ver mis ojos son una fase y otra fase aquí. Se van a estar como el agua y el aceite, ¿no? Entonces, para que se pueda disolver, se pueda solubilizar, necesitamos que tengan la misma polaridad, ¿ya? Por eso decimos lo semejante disuelve a lo semejante. La temperatura ayuda mucho a la solubilidad de las sales. Aquí, por ejemplo, tenemos sales y vamos a ver que en las sales la temperatura aumenta la solubilidad, mientras que en los sistemas gaseosos la temperatura lo que hace es disminuir la solubilidad, ¿no? Y es muy fácil porque solamente es interpretar aquí las curvas, los gráficos, ¿no? Miren qué pasa con el dicromato. A medida que aumenta también la temperatura, aumenta su solubilidad. A medida que aumenta la temperatura, aumenta su solubilidad, ¿no? Y lo mismo acá. En el caso de la temperatura, ¿qué pasa con la solubilidad de los gases? Disminuye para el metano, disminuye para el oxígeno. Decimos aquí generalmente porque hay una excepción, como ustedes están viendo, esta sal de cesio, a medida que aumenta la temperatura, es una de las sales que vamos a ver que disminuye su solubilidad, ¿no? Pero por lo general, vamos a ver que la solubilidad de las sales aumenta y la solubilidad de los gases disminuye. Soluciones iónicas y soluciones moleculares. Es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos soluciones, ¿no? Vamos a ver que estos pueden conducir la corriente eléctrica como que también no. Se dicen que son soluciones iónicas porque van a ser los responsables los iones, ¿no? En este caso, por ejemplo, los ácidos tienen protones, las sales tienen carga negativa, carga positiva, negativa, y los hidróxidos tienen carga negativa. Entonces, estas sustancias van a hacer que pueda haber un flujo de electrones, y ese flujo de electrones van a permitir o van a lograr que haya una variación de potencial generando o ocurriendo la conductividad, ¿no? Entonces, eso se llama solución iónica porque es una solución que tiene iones, ¿ya? Y las soluciones moleculares son soluciones que simplemente no tienen iones, son moléculas. Y por ende, para que pueda existir variación de potencial, eso tiene que ser con cargas. Y si no hay cargas, por esa razón es que el foquito no enciende, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua y el alcohol, perdón, el azúcar y el alcohol, el tolueno y el benceno son compuestos que no tienen carga y por lo tanto no enciende ese foquito, ¿no? Son soluciones moleculares.
Cuando hablamos entonces de una sustancia, por ejemplo, la sal, cloruro de sodio, ¿no? Vamos a ver que podemos preparar diferentes soluciones con el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, su solubilidad es 36 gramos por cada 100 gramos de agua. Eso es su solubilidad, ¿ya? Eso lo pueden googlear y eso les van a dar de información en los ejercicios. Entonces, quiere decir que en cada 100 gramos de agua yo voy a tener 36 gramos de cloruro de sodio que se van a disolver. Como máximo, ¿ya? Eso es solubilidad, como máximo. ¿Puedo disolver 5 gramos de cloruro de sodio? Claro que sí. Y al disolver 5 gramos, tú vas a tener una solución diluida porque tienes poquito. Puedo tener, profesora, aquí me dice que ya es solución concentrada. Entonces, como máximo es 36, ¿qué te parece si ponemos aquí 30? 30 gramos. Uy, perfecto, porque está dentro todavía del rango de solubilidad. Pero como es una concentración, como es una concentración, sí, como es una concentración, por favor, bastante considerable, 30, decimos que es una solución concentrada, porque ya está prácticamente muy próximo al valor máximo de esa sal para lograr disolver. Entonces, las soluciones concentradas, las soluciones diluidas que presentan una cantidad menor, ¿no? Menor a la solubilidad, que es 36, decimos que son soluciones insaturadas, ¿no? Pero cuando está al tope, en este caso 36 gramos de cloruro de sodio, está al tope, la máxima cantidad, eso se llama solución saturada. Y la solución sobresaturada es cuando tú excedes la cantidad máxima. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 37 gramos. Teóricamente se tendría que disolver 36 gramos y 1 gramo debería de irse a la base en forma de precipitado. Pero es aquí donde entra justamente la ayuda de la temperatura. Y con la ayuda de la temperatura se logra disolver ese 1 gramo y cuando éste regresa a la temperatura ambiental, se dice entonces que tengo una solución sobresaturada, ¿no? Uso de la temperatura para lograr la solubilidad. Estas expresiones, por favor, tomen nota o tomen una foto con su celular porque lo vamos a trabajar bastante. Lo vamos a trabajar bastante. Entonces yo necesito que esto esté a la mano cada vez que vea un ejercicio. Yo les voy a decir, miren chicos, vamos a usar la fórmula de porcentaje en masa. Vamos a usar la fórmula de porcentaje en volumen. Vamos a usar la fórmula, perdón, de masa en volumen. Vamos a usar la fórmula de porcentaje en volumen, ¿no? Entonces, ¿y qué es eso? Yo necesito que ya se vayan familiarizando con estas fórmulas que están aquí. El porcentaje en masa viene a ser la masa del soluto sobre la masa de la solución. Siempre va a ser así. Soluto sobre solución, ¿ya? Siempre va a ser así. Si yo, por ejemplo, quiero determinar el porcentaje de volumen, ¿no? Acá, porcentaje en volumen. Ah, entonces va a ser soluto, volumen del soluto sobre volumen de solución. Quiero hallar porcentaje en masa, masa de soluto sobre masa de solución. Porcentaje de masa en volumen. Aquí te están diciendo prácticamente qué cosa es. Masa de soluto en gramos sobre volumen de la solución en mililitros. Importante mantener esa relación de unidades. ¿Ya? Y luego tenemos la concentración, que es una unidad de masa con respecto al volumen, y las partes por millón que se representan como ppm, ¿no? Que viene a ser la masa en miligramos por el volumen en litros. ¿Ya? Eso sería entonces las expresiones cuantitativas, ¿no? Como unidades físicas. Y cuando hablamos de las unidades químicas, vamos a hablar de la molaridad, vamos a hablar de la normalidad, ¿ok? Y tenemos que recordar que la molaridad, también tomen nota por favor a esas fórmulas. Molaridad
es número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Normalidad son equivalentes gramos del soluto sobre el volumen de la solución, donde el número de moles es la masa sobre la masa molar, ¿no? De todo, si es del soluto, tiene que ser del soluto. Y de aquí, por ejemplo, de esta normalidad, uno despeja que equivalentes gramos vendría a ser normalidad entre volumen, ¿no? Y normalidad entre volumen, eso es masa sobre peso, perdón, número de equivalentes es masa sobre peso equivalente, ¿no? Que uno puede reemplazar aquí. Y peso equivalente, que es esto aquí, viene a ser masa molar sobre el parámetro teta. Entonces, prácticamente es fórmula. Fórmula, ¿cómo hallo esto? Aquí está. ¿Cómo hallo esto? Aquí está. ¿Y cómo hallo el teta, profesora? Ahorita vamos a ver cómo se determina el parámetro teta, ¿ya? Y debes de recordar que existe una fórmula súper sencilla, que es la relación de la molaridad con la normalidad. Normalidad es igual al parámetro teta por la masa molar, ¿ya? Esta es la fórmula, las fórmulas químicas que nosotros vamos a trabajar en soluciones, acuérdate, ¿ah? En soluciones. ¿Cómo determino el teta? El teta va a depender de la sustancia que se esté trabajando. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un ácido, como estamos viendo aquí, tú solamente tienes que ver el número de hidrógenos, como dice acá. En los ácidos tienes que ver el número de hidrógenos, ¿no? Aquí hay uno, profesora, entonces el teta es 1. El otro ácido también veo uno, profesora, entonces el teta es 1. ¿Cuántos hidrógenos ves aquí? Veo 2. Ah, entonces el parámetro teta es 2. ¿Cuántos sodios vemos aquí? 1. Ah, entonces aquí sería el parámetro teta igual a 1. ¿Correcto? Eso sería entonces el parámetro teta para esos componentes, ¿ya? Siempre ver si es un hidróxido, solamente ves los OHs, cuántos tiene, y si es una sal, ves la carga total de la sal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí nitrato de sodio, la carga del sodio es +1, ¿ok? La carga del sodio es +1, la carga del nitrato es -1, entonces el parámetro teta es o el positivo o el negativo, cualquiera de los dos en cuanto al valor numérico. Entonces va a ser 1. Aquí magnesio va a ser carga +2, esto ya lo hemos estudiado, estados de oxidación, y el cloro es -1. -1 por 2, -2, por eso el magnesio es +2. El parámetro teta es 2. En el sulfato de sodio, el sodio es +1, pero multiplicado por 2 es +2. Y todo el sulfato es -2. Entonces el parámetro teta en general sería 2. Siempre va a ser la carga total, ¿no? Sulfato de aluminio. Sulfato tiene -2. Como aquí es -2 por 3, eso es -6. Y aquí el aluminio tiene 2. Y como el aluminio tiene 3, 3 por 2, +6. Entonces, ¿cuál es la carga? La carga sería 6. Así se determina el parámetro teta para esos compuestos que vienen a ser sales. Bien, dilución. Todos en algún momento han realizado una dilución. ¿Qué cosa es una dilución? En un ejemplo súper rápido. Preparaste un refresco de maracuyá y te salió súper concentrado. Concentración 1, vamos a suponer con un cierto volumen. 1 litro de maracuyá bien concentrado. ¿Qué hago yo para poder diluir esa solución? Ah, está muy dulce o de repente está muy ácido. Caballero, aumento agua. Eso se llama dilución. Y al aumentar el agua, si yo tenía una cierta concentración, ahora al aumentar el agua va a tener otra concentración. Más diluido, obviamente, ¿no? Ahora, ¿y cuánto sería el volumen final, profesora? Si tú tenías volumen 1 y agregaste un volumen X del agua, entonces tu volumen 2 va a ser tu volumen inicial del agua, ¿no? Perdón, tu volumen inicial del agua, perdón, tu volumen inicial más el volumen del agua.
¿no? Eso sería el volumen final, que es lógico, ¿no? Si yo tenía 1 litro de refresco de maracuyá muy dulce, muy concentrado, y le agregué 1 litro de agua, ahora ¿cuántos litros voy a tener de refresco? 2, porque tenía 1 litro más 1 litro de agua que he diluido, son 2 litros. Entonces a eso se refiere. ¿Cómo hallo entonces la nueva concentración? Es muy sencillo, simplemente multiplicas concentración inicial por el volumen inicial, va a ser igual a concentración final por el volumen final. Listo, y se acabó. De ahí las preguntas nos pueden realizar en función al volumen 1, volumen 2, concentración 1, concentración 2. Eso es dilución, ¿ok? Mezcla de soluciones. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes prepararon aquí una chicha morada. Tiene Anita, Juancito, ¿no? Anita tiene un baldecito, una chicha morada con cierta concentración y le está sobrando un cierto volumen. Vamos a suponer 1 litro le está sobrando a Anita. Juancito tiene en otro balde también chicha morada, otra concentración, de repente de Anita está muy dulce, de repente de Juancito está menos dulce y él también tiene otro volumen. Supongamos que Anita tiene 1 litro y que Juancito tiene 1 litro. Entonces, ¿qué hacemos? Es la misma solución, ¿verdad? Si es la misma solución, entonces vamos a mezclar las soluciones. Pero al mezclar la solución, tú vas a tener una nueva concentración. De Anita estaba muy dulce, de Juancito estaba no tan dulce, entonces ahora posiblemente salga con el azúcar. Lo correcto, ¿no? Un azúcar promedio. ¿Y cuánto será el volumen 3? Fácil, profesora, porque yo mezclé 1 litro con el otro litro, en este caso porque es el volumen que yo he dado a cada uno, ¿no? Entonces voy a tener que el volumen 3 es la suma de los volúmenes que se han adicionado, que se han mezclado. ¿Y cómo hallo la nueva concentración? Fácil, ¿qué es lo que se va a cumplir? Concentración 1 por volumen 1, ahí está, más concentración 2 por volumen 2, ahí está, va a ser igual a concentración 3 por volumen 3. ¿Listo? De esa manera uno puede determinar la concentración de esas soluciones. ¿Ok? Teoría de ácidos y bases. Aquí simplemente es saber cómo es que se va a clasificar un ácido de Arrhenius. Arrhenius en su teoría nos dijo que un ácido a una sustancia se le denomina como ácido cuando esa sustancia presenta en su estructura el protón de hidrógeno, ¿no? Va a liberar un protón de hidrógeno. Entonces aquí podemos observar que el HCl cuando entra en contacto con el agua libera un protón de hidrógeno y eso entonces es un ácido de Arrhenius. Arrhenius dijo que las bases cuando tienen el grupo OH, cuando liberan el grupo OH, hidroxilos, van a ser esas sustancias catalogadas como base, ¿no? Entonces el NaOH libera OH, sí. Entonces esto es una base de Arrhenius, ¿ya? Así de sencillo. Tenemos la otra teoría del Bronsted y Lowry. ¿Qué nos dice esta teoría? Que una sustancia ácida es aquella que dona protones. Entonces yo tengo aquí el HF con el agua. Mira, el HF está donando su hidrógeno formando aquí. Toma, te doy el hidrógeno. Entonces el flúor se queda solito, el ion fluoruro, y le da un hidrógeno al agua. ¿Cómo te llamas? Me llamo ácido, ¿no es cierto? Esto viene a ser un ácido porque él es el que le está dando un hidrógeno a ese OH. Y la sustancia dice base viene a ser la que acepta el hidrógeno. Entonces, ¿quién está aceptando el hidrógeno? El que está aceptando el hidrógeno es este de aquí. Por lo tanto, este de aquí viene a ser la base, ¿no? Porque es el que está aceptando el hidrógeno. Por lo tanto, dice HA es el que dona el protón de hidrógeno a B para formar A. Por lo tanto, A es el ácido, ¿no? Y
Este que se quedó solito se conoce como base conjugada. O sea, esto es un par conjugado. Y B, que en este caso estamos viendo que el H2O acepta el hidrógeno, que estamos viendo acá que se convierte en H3O, el agua, viene a ser la base, ¿no? Dice B acepta para formar HB. Entonces, ese HB viene, perdón, este B vendría a ser la base y este vendría a ser el ácido conjugado de B. Así se le conoce a estos pares de los ácidos según Braustein y Lowry y también los pares de las bases, ¿ok? Ácido y base, ácido, perdón, ácido, base. Si este es ácido, este es base conjugada. Si esto es base, esto es ácido conjugado, ¿ya? Así clasificó entonces Braustein y Lowry a las sustancias. Y la teoría de Lewis, ¿qué dice la teoría de Lewis? Lewis nos dice que una sustancia va a ser ácida cuando tiene un par de electrones, ¿no? Dice, cuando una sustancia acepta un par de electrones, viene a ser ácido. Y la base es la sustancia que dona un par de electrones. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el boro con el flúor 3 y acá vemos el nitrógeno con el hidrógeno 3, el que es el amoníaco, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar? Cómo este nitrógeno que tiene los electrones dona a ese flúor, a ese, aquí, cómo este dona, ¿no? Esos electrones, aquí estamos viendo, dona un par de electrones, se llama dador, por lo tanto, esto sería una base de Lewis, ¿no? Mientras que si este es una base de Lewis y este que está aceptando sus electrones viene a ser una sustancia que acepta electrones, viene a ser un ácido de Lewis. ¿Ok? Entonces, básicamente es esa las definiciones que nosotros tenemos que saber, ¿ya? Ahora, como las sustancias aquí tienen que ver con los protones de hidrógeno, ¿no? Hablamos del pH. ¿Qué cosa viene a ser el pH, jóvenes? pH significa potencial de hidrógeno, ¿no? Entonces, el potencial de hidrógeno va de una escala de 0 a 14, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Ese potencial de hidrógeno va de 0 a 7 las sustancias ácidas, porque van a liberar protones de hidrógeno, de 7 a 14 las sustancias alcalinas o también llamadas básicas, ¿no? Van a liberar OH y las sustancias que están en el punto central se conocen como sustancias neutras, ¿ok? Cuando tienen pH 7. Aquí, por ejemplo, tenemos las pilas. Las pilas cuando uno destapa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque tienen ácido. Pueden corroer, te pueden quemar. En el estómago tenemos el famoso jugo gástrico. Eso es el ácido clorhídrico. El limón es ácido, las gaseosas son ácidas, miren el pH que tiene cada uno de ellos. El tomate es ácido, ¿no? El agua, por ejemplo, es una sustancia neutra, ¿correcto? La sangre ya tiene un pH mayor, la clara de huevo y todos los productos de limpieza tienen un pH básico, ¿ya? Algunos ejemplos en los cuales podemos ver cuál es el pH de esas sustancias. Bien. ¿Cómo determinamos el pH? El pH se calcula con la siguiente fórmula, ¿ya? El pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Y tienes que saber que el pH más el pOH, eso es igual a 14, no te olvides. Si mi pH, por ejemplo, es 1, entonces el pOH es 13. Si mi pH es 2, el pOH es 12, ¿no? Entonces, siempre la suma de los pHs tiene que ser 14, ¿ya? Ahora, recuerda, no sé si ustedes ya han visto lo que es logaritmo, pero tienes que recordar que cuando uno tiene logaritmo de un número, vamos a suponer de 10, ¿no?
elevado a un valor, porque es lo que ustedes siempre van a tener, ¿no? Logaritmo de 10 a la a. ¿Cuánto va a ser esto? Tienes que saber que el logaritmo de 10 significa aquí que acá hay un 10, ¿ya? De repente ya lo has visto en aritmética, ¿no? Entonces, y si no, ya vas a ir aprendiendo, pero préstame atención. Entonces, todo esto, jóvenes, logaritmo de 10 se llama esto, y esto se llama base. Todo esto es 1. Y por propiedad de logaritmo, esta a tendría que venir aquí, como sombrerito, a multiplicar a todo este valor. Entonces eso sería a multiplicado por el logaritmo de 10 en base 10. ¿Cuánto es esto? 1. Entonces prácticamente, en otras palabras, el valor del pH que nosotros vamos a determinar, ¿no? Va a ser prácticamente este valor, ¿no? Porque esto viene acá, entonces 0 por todo esto, 0. Aquí, como es menos, entonces ese menos 1 va a venir aquí, pero como acá la fórmula es menos, se vuelve positivo, es 1. Como acá es menos 2, viene aquí, eso sería 2, ¿no? Estoy haciendo esto. pH es igual a menos logaritmo. Cuando es 10 a la menos 5, este menos 5 viene aquí adelante a multiplicar. pH es igual a menos 5 por 5, 5 por el logaritmo de 10, pero tú ya sabes que eso está en base 10. ¿Cuánto te he dicho que es esto? 1, profesora. Entonces, ¿cuánto es 5 por 1? 5. Entonces el pH es 5, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Mira, miren el exponente y miren los valores de pH, ¿no? Porque así simplemente se calcula cuánto sería el pH de esa sustancia. Y como ya sabes que la suma es 14, ya puedes calcular si es 0, esto es 14. Si es 1, esto es 13. Si es 10, si es 4, esto es 10, ¿no? Igual acá, ¿no? Y así, jóvenes, se determina el pH de una sustancia. Muy bien. Logaritmo de 1, ojo, aquí eso siempre va a ser 0, ¿ya? Tengan en cuenta eso. El logaritmo de 1 es 0. En las industrias es muy utilizado las reacciones de neutralización. ¿Qué quiere decir una reacción de neutralización? Quiere decir que nosotros vamos a utilizar un ácido y vamos a mezclarlo con una base, donde se va a cumplir que los equivalentes gramos de ese ácido tiene que ser igual a los equivalentes gramos de la base para decir que la sustancia es neutra, ¿no? Es como si tuviéramos así, miren, si yo tengo un protón de hidrógeno, que es un ácido, yo necesito un ion OH, que es básico, para que estos nos encontremos y formemos el H2O. Y eso es neutro. ¿Qué pasa si yo tengo dos protones de hidrógeno y solo tengo un OH? Él se va a encontrar solamente con este, forma agua, pero la solución me queda que protón de hidrógeno. Entonces finalmente esta solución va a ser ácida. ¿Por qué? Porque este hidrógeno no se neutralizó. Si yo tengo, por ejemplo, un protón de hidrógeno y tengo dos OHs, ¿qué va a pasar? Este OH se mezcla con él, se neutraliza y forma agua. Pero veo que el OH se quedó en la solución. Entonces esta solución, como este OH es base, esta solución va a ser básica. Son los tres casos que nosotros vamos a tener que analizar si la solución es neutra, tiene el mismo número de equivalentes de los ácidos, al igual que los equivalentes de la base. Pero si hay más ácido o hay más base, entonces la solución va a ser ácida o va a ser básica. Ya sabemos por teoría que los equivalentes gramos viene a ser la normalidad por el volumen, ¿no? Para el ácido, y los equivalentes gramos viene a ser la normalidad por volumen para la base.
Tomen foto de las fórmulas porque cuando vamos a ver los ejercicios, ahí yo me voy a detener un poco para que sea bien claro, ¿no? La explicación y ustedes entiendan la aplicación de las fórmulas, ¿ya? En esta vez voy a resolver porque es un tema que de verdad tienen que entender mucho. Lo que es teoría son sencillos, pero los ejercicios sí necesito que sepan resolverlo, ¿no? Van a encontrar de repente la solución ustedes de una manera distinta a lo que yo voy a resolver, porque les voy a mostrar tal vez una forma más rápida de poder analizar, ¿ya? En algunos ejercicios. Muy bien, comencemos entonces rápidamente con la primera pregunta. La primera pregunta es teoría, ¿no? Y nos habla con respecto a los sólidos amorfos, ¿no? Dice, existen materiales presentes en el estado sólido que se caracterizan por tener un volumen definido y en muchos casos con una alta densidad. Por ejemplo, los minerales como la galena. La galena es un mineral formado por un plomo y un sulfuro, ¿no? Que van a tener un enlace iónico. La hematita también, ahí están las fórmulas. Sustancias moleculares como el agua y los de tipo covalente como el diamante, ¿no? Por tantas, esas sustancias se clasifican como sólidos cristalinos. Asimismo, también existen los sólidos amorfos como la madera, indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El yodo, miren, el yodo está formado por dos átomos de yodo, ¿no? Es un sólido cristalino molecular con capacidad de sublimarse. Efectivamente, el yodo, ¿no? La formación del yodo no está, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Una estructura donde están unidos mediante fuerzas intermoleculares con otro yodo, otro yodo. Entonces, esto corresponde a un sólido cristalino molecular, porque tú tienes acá una molécula, otra molécula y otra molécula. Entonces, esto sí es correcto. Los polímeros como los plásticos, recuerda que los plásticos son amorfos, son estructuras sólidas consideradas amorfos, sí, recuerda que son, perdón, aquí verdadero, recuerda que son pocos los ejemplos que tenemos de amorfo, ¿no? Tenemos la madera, el plástico, el vidrio, ellos son amorfos, ¿no? Y finalmente dice... El cobre es un metal, es un sólido metálico, así es un sólido metálico y presenta alta conductividad eléctrica y térmica, así es. Esa es una propiedad de los metales que ustedes ya también saben, ¿no? También conocen. Muy bien, entonces el ejercicio 1, la respuesta sería verdadero. 2, dice, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. El agua de mar es una mezcla que contiene iones disueltos de sodio, calcio, cloruros, entre otros. Efectivamente, por eso es tan salada el agua del mar, ¿no? Tiene bastantes sales. La sangre es un sistema que contiene plasmas. Hemos dicho que la sangre es un sistema coloidal, ¿no? Sustancias disueltas y células suspendidas, ¿no? O, no, perdón, sí, sustancias disueltas y células suspendidas. Un jugo de piña es una mezcla donde la fibra de la fruta se separa después de ser elaborada, ¿no? Con respecto, dice marcar verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Las partículas presentes en una solución son de mayor tamaño que las de un coloide. Recuerden que en la solución las partículas son las más pequeñas, no las de mayor tamaño, ¿no? Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Son muy pequeñas, no son más grandes, son las más pequeñas comparadas con los coloides y con las suspensiones. Las suspensiones son sistemas heterogéneos por presentar al menos dos fases en su composición. Eso es correcto. Son suspensiones porque efectivamente tienen más fases que nosotros podemos percibir a simple vista. El jugo de piña es una suspensión. El agua del mar, esto sí es correcto, porque cuando uno hace jugo de piña se da cuenta cómo el líquido se va a la parte superior, que es menos denso, y el sólido, que es más denso, se va a la parte baja de la copa, ¿no? Del vaso. El agua de mar es una solución, así es, porque cuando yo voy a la playa, yo no veo en el agua las sales. No veo el sodio, el cloro, el calcio, no lo veo porque están completamente disueltas, ¿no?
Entonces el agua del mar, considerando esos iones, efectivamente es una solución, ¿no? Y la sangre es un coloide, así es, la sangre efectivamente es un coloide. Por lo tanto, eso sería verdadero, ¿no? Entonces nuestra clave aquí sería falso, verdadero, verdadero. La alternativa, la respuesta sería avión. ¿Ok? Bien, ahora sí, entramos a los ejercicios. Presten mucha atención y si tienen dudas, me avisan, ¿ya? Vamos. Un estudiante prepara una mezcla agregando 342 gramos de agua en un recipiente. Entonces aquí tenemos... Entonces, aquí tenemos un recipiente, ¿no? Un recipiente nos dice agregando 342 gramos de agua en un recipiente. Entonces, aquí él está agregando una masa de agua. Siempre hay que dejar bien clarito, ¿ya? La masa del agua, 342 gramos de agua. Listo. Masa de agua, 342 gramos. Muy bien, a la temperatura de 90 grados. Miren, a esta temperatura. El cuadrito es muy simple. Te está diciendo que este eje Y es la solubilidad de la sustancia, los gramos por cada 100 gramos de agua versus la temperatura. Entonces, a los 90 grados, miren, a ver, vamos a ver a los 90 grados, profesora, su solubilidad está aquí. ¿Y eso es cuánto? Miren, entonces quiere decir, ay, perdón, era más arriba, ¿no? Aquí. Quiere decir que a 90 grados, ¿ok? La solubilidad, la solubilidad es 400 gramos por cada 100 gramos de agua, ¿ya? Eso estoy sacando de la tablita. Dice, luego procede a saturarlo con azúcar, ¿no? Que viene a ser la sacarosa, ¿no? Entonces va a agregar la cantidad de azúcar máxima para que lo pueda saturar. Posteriormente, espera que la temperatura llegue a 40 grados Celsius. O sea, cuando él estaba en 90, lo satura y tú sabes que saturar es agregar la cantidad máxima de sal. O sea, agregó hasta 400 porque ese es el dato que tenemos aquí. ¿Te acuerdas cuando te expliqué solución saturada? Era la cantidad máxima que tú podías disolver en 100. Entonces, su solución saturada es 400 gramos a 90 grados Celsius. Luego dice que va a esperar que se enfríe la solución. Se enfría a 40 grados Celsius, acá nos dice, y si yo observo mi tablita a 40 grados Celsius, miren cuánto es la solubilidad, 240. Entonces la solubilidad aquí es 240 gramos de azúcar por cada 100 gramos de agua, ¿ok? Determine las moles de azúcar que precipitan en el recipiente durante el proceso de enfriamiento. Entonces, nosotros tenemos aquí que a 90 logró disolver 400, pero a medida que disminuye la temperatura, tú estás viendo que la cantidad de sal que se solubiliza es menor. Entonces, de 90 que logré disolver 400, que fue hasta 40, donde solo se disuelve 240 máximo,
¿cuánto fue, nos están preguntando, las moles de azúcar que van a precipitar? Entonces, en ese rango, ¿tú tienes cuánto? Tienes 400 a 240, son 160 gramos de azúcar que estarían precipitando. ¿Estamos de acuerdo? La variación de azúcar entre 400 y 240 es 160. Entonces uno dice, ok, entonces la masa de azúcar que se estaría, precipitando viene a ser 160 gramos por cada 100 gramos de agua, ¿correcto? Pero el estudiante agregó ¿cuánto de agua? 342 gramos de agua, ¿no? Entonces acá simplemente uno, para determinar el número de moles del azúcar, uno dice, profesora, para yo determinar las moles del azúcar, yo necesito conocer cuánto es la masa del azúcar y necesito saber cuántos son el número de mol del azúcar. Perdón, la masa molar del azúcar. La masa molar del azúcar. Porque eso es fórmula, ¿no? Esto es fórmula. Entonces, ¿tienes la masa de azúcar? No tienes. Tú solo sabes ahorita que por 160 gramos de azúcar, ¿no? Es lo que se está sobrando en ese proceso de enfriamiento por cada 100 gramos de agua. Pero el estudiante usó ¿cuánto de agua? 342. Entonces a partir de aquí uno dice 160 gramos son los que se precipitan de azúcar, ¿no? Por cada 100 gramos de agua. Pero si el estudiante utilizó 342 gramos de agua, entonces estamos hablando de qué cantidad de azúcar que logró precipitar. Sería 342 por 160 entre 100, ¿no? Y eso nos estaría dando una masa de 547, la masa del azúcar que se estaría obteniendo de 547,2 gramos, ¿no? Eso sería la cantidad de azúcar que estaría obteniéndose en esa masa. Y como ya nosotros tenemos el número de moles, ¿no? O la masa molar, mejor dicho, ya podemos hallar el número de moles, ¿no? ¿Cuánto es la masa del azúcar? 547,2 gramos y todo dividido entre la masa molar del azúcar, que son 342 gramos por mol. ¿Cuánto sería entonces el número de moles del azúcar? 1,6 moles que se tendría o que estarían precipitando en esos 342 gramos de agua que utiliza el estudiante, ¿no? Entonces aquí en la pregunta número 3, la respuesta sería la alternativa avión. ¿Ok? Pregunta número 4. ¿Qué nos dice? Un médico oftalmólogo realiza un examen a un paciente con ciertos síntomas. Posteriormente, después de varios análisis, concluye que se presenta un cuadro de conjuntivitis bacteriana. Ante ello, le receta lo siguiente: el ciprofloxacino con un porcentaje en peso de 0,33 de masa. Es importante, chicos, que ustedes identifiquen, reconozcan la unidad. Profesora, ¿qué cosa es este porcentaje de W sobre V? Masa sobre volumen. Y siempre arriba soluto y abajo solución, ¿ya? Eso siempre es la relación. Entonces le dice que el rango que va a añadirse 2 gotas va a ser cada 2 horas. Entonces, quiere decir que el estudiante, el paciente inicia su tratamiento, se agrega 2 gotas,
y luego nos dice, determine las moles totales de la ciprofloxacino suministrada en un tiempo de 2 horas completa. Entonces, inició, se agregó las gotitas, 2 gotitas, y luego de 2 horas, nuevamente se vuelve a agregar 2 gotitas más. O sea que el número total de gotas que este paciente utilizó en las 2 horas serían 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero miren, una gota dice que equivale a 0.05 mililitros. Entonces, si una gota equivale a 0.05 mililitros y yo utilicé 4 gotas, entonces estoy hablando de qué volumen que utilicé de esa solución. Es la solución, ¿no? Porque cuando tú te echas la sustancia, tú estás hablando de todo de toda la solución que está mezclada en sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos el volumen de la solución? El volumen de la solución, ¿no? Esto sería el volumen de la solución de las 2 gotitas, de las 4 gotitas. Esto sería el volumen de la solución, regla de 3, 4 por 0.05, eso me da 0.2 mililitros. Muy bien. ¿Qué nos están pidiendo? Determine las moles totales del ciprofloxacino. Esto entonces, profesora, que viene a ser el goterito, ¿no? No sé quiénes conocen un goterito para la vista. Esto viene a ser la solución, ¿no? La solución. Pero esta solución, ¿qué contiene? Contiene al soluto, que en este caso es el componente principal, que vendría a ser el ciprofloxacino, ¿no? Y los otros componentes que ya serían como solvente, ¿no? El agua que se va a encontrar en mayor cantidad, ¿no? Entonces, para yo determinar la cantidad de moles totales del ciprofloxacino, nuevamente recuerdo, profesora, el número de moles de ese soluto, ¿estamos de acuerdo? Del soluto del ciprofloxacino va a ser igual a la masa del soluto sobre la masa molar de ese soluto. Recordando que este viene a ser nuestro soluto. Entonces ya tengo la masa molar, profesora. ¿Qué necesitas entonces? Necesito la masa, ¿no? Porque la masa molar está aquí, 330 gramos por mol. ¿Y ahora cómo vas a saber la masa del soluto? Para eso me dan una información importante, el porcentaje de masa en peso, ¿no? Entonces uno dice, el porcentaje de masa, ¿no? En volumen es igual a la masa del soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. ¿Tienes esa información? Sí, profesora. La masa, el porcentaje en peso es 0.33. La masa del soluto es justo lo que yo necesito para terminar mi solución. ¿Y tienes el volumen de la solución? Claro que sí, aquí lo determiné. Eso sería 0.2 mililitros, ¿no? Y todo multiplicado por 100. Por lo tanto, ¿cuánto sería el número de masa de ese soluto? Multiplicamos 0.33 multiplicado por 0.2 y todo dividido entre 100. ¿Cuánto nos da ello? Esa masa del soluto nos estaría dando 6,6 multiplicado por 10 a la 4 gramos, ¿no? Está claro que el soluto es este componente, ¿no? Y reemplazamos. Entonces, reemplazando este valor aquí, ay, caramba, no se cambió de colorcito. Reemplazando entonces este valor que acabamos de determinar aquí como 6,6 por 10 a la 4 gramos del soluto, ojo, es importante, y vamos a dividir entre 330, ya podemos saber
cuánto es el número de moles, ¿no? Entonces, el número de moles de ese soluto sería 2 por 10 a la menos 6 mol. Y listo. Entonces, simplemente aquí era utilizar el número de moles, recordar que con el número de moles masa entre la masa molar, puedo encontrar cuántos esas moles del soluto, pero para ello necesitaba la masa del soluto. Y para eso utilicé la fórmula de porcentaje de masa en volumen. ¿Ya? Espero que esté claro, no sé si está todo bien. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. El tratamiento veterinario por tricomoniasis en el pato doméstico es realizado con dosis de 25 miligramos de metronidazol por cada kilo corporal. O sea, nos dice que por 1 kilo de pato, ¿no? Por 1 kilo de pato, la dosis que se emplea son 25 miligramos de metronidazol. Metro le voy a poner, ¿ya? Para no escribir todo. Se adquiere, dice, una solución madre de 1 litro con una concentración molar de metronidazol de 0,05 molar. O sea, yo compré aquí un remedio, que es esa solución, ¿ok? Que es la solución de metronidazol, ¿no? Metronidazol. ¿Cuánto tengo? Tengo 1 litro, que son 1000 mililitros, ¿correcto? Volumen de solución, ojo, siempre tienes que identificar de qué volumen estás hablando, porque acuérdate que se cumple que la solución es el soluto más el solvente, ¿ya? No te olvides, siempre es así, solución es igual a soluto más el solvente. Entonces, ya sea masa, ya sea volumen, entonces aquí, por ejemplo, es volumen de solución. ¿Y cuánto es la concentración molar? 0,05 mol por litro, que viene a ser la molaridad. Perfecto. Eso es lo que tú tienes ahorita como solución, Manuel. Este servirá, o sea, este líquido, este remedio que tiene esa concentración y ese volumen, dice que va a servir para preparar la solución de cada dosis de tratamiento, ¿no? Determine las moles totales de cada dosis de metronidazol. Ok, otra vez, profesora, me están preguntando el número de moles del soluto, ¿no? Del metronidazol, y eso lo puedo calcular, recuerden, como masa entre la masa molar. ¿De quién? Está claro que si es del soluto, tiene que ser masa del soluto y masa molar del soluto. Esa es una fórmula que ya estamos viendo, creo que por tercera vez, ya te lo debes de saber. Entonces, profesora, yo tengo aquí esto como incógnita y esto, miren, aquí lo tenemos como dato. Masa del metronidazol. Ah, entonces solamente necesito esto y el problema estaría resuelto. ¿Cómo calculo ello? Vamos allá. Dice, determine las moles por cada dosis de metronidazol que se debe suministrar a 10 aves, ¿no? Y el volumen en mililitros que se debe extraer de la solución madre. Muy bien. Entonces, jóvenes, cada ave pesa 3,42 kilogramos. Si tú tienes 10 aves, ¿no? Y cada ave pesa 3,42, estamos hablando de cuántos kilos de pato. Estamos hablando de 34,2 kilogramos de pato. ¿Estamos de acuerdo? Acá voy a colocar un pato, ¿no? O un promedio es de 3,42 kilogramos. Como nosotros nos está diciendo el problema que son 10,
aves, 10 patos, entonces, ¿cuánto es la masa que tendríamos que trabajar? Esa masa que tendríamos que trabajar sería este de acá, ¿no? Entonces, 32,2 kilogramos de pato, ¿cuánta masa de dosis se va a necesitar de ese soluto, ¿no? Del metronidazol. Si 1 kilo de pato necesita 25 miligramos, entonces 25 multiplicado por 34,2, ¿no? Son 855 que estaríamos necesitando como la masa de ese soluto, del metromidazol, ¿no? Del metromidazol. 855 gramos, no, miligramos, ¿no? ¿Estamos claros? Porque uno dice kilogramos y el metro es en miligramos. Entonces, multiplicando 32,2 kilogramos por 25 miligramos, eso nos va a dar 855 miligramos de metromidazol, ¿no? Metronidazol. Listo. Perfecto. Si ya tienes entonces la masa de metronidazol, ¿no? ¿Cuánto sería? Nos están preguntando a nosotros, ¿cuánto sería? A ver dónde está. Las moles, ¿no? Las moles de ese metronidazol. Entonces, calculando el número de moles del metronidazol, simplemente aplicamos la fórmula, ¿no? A ver qué tenemos aquí. 25 miligramos, kilogramos. Ya. ¿Cómo calculamos entonces el número de moles de ese metronidazol? Aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Aquí está. El número de moles del metronidazol, que es el soluto, sería masa del soluto, pero está en miligramos, profesora. La masa del metronidazol, ¿en qué tiene que estar? Tiene que estar en gramos, ¿no? Entonces, pasando esto, 855 a gramos, sería 855 multiplicado por 10 a la menos 3. Y ya no está en miligramos, sino está en gramos, ¿no? Eso ya lo hacen paso a paso por conversión, ¿ok? Y recuerden que 10 a la menos 3 es mili, por eso estoy colocando. Ya está la masa en gramos y todo dividido entre 171, que es la masa de ese metronidazol. Gramos por mol y calculamos, jóvenes, el número de moles de ese soluto que viene a ser el metronidazol, que sería 855 entre 171, eso nos da 5. Entonces sería 5 multiplicado por 10 a la menos 3 moles del metronidazol. ¿Listo? Metronidazol. Ahí está nuestra primera respuesta. Eso sería el número de moles que tenemos aquí, que es lo que nos están preguntando para la dosis del metronidazol, ¿no? Y ahora nos están preguntando cuánto es que vamos a sacar nosotros de este recipiente que viene a ser donde se encuentra esa solución. Y tú sabes que la molaridad es 0,05. ¿Qué se entiende entonces que la molaridad sea 0,5? Se entiende de que por cada litro de solución, que son 1000 mililitros de solución, tú tienes 0,05 mol de metronidazol. ¿Por qué, profesora? Porque tú sabes que la molaridad es número de moles sobre volumen, ¿no? Si te dice que tienes 1 litro, entonces tu volumen es 1 litro, y si tu molaridad es 0,05, entonces despejando aquí el número de moles, no, voy a hacer más ordenadito para que me entienda. Entonces aquí yo digo
Molaridad es igual al número de moles sobre volumen. Entonces, el número de moles viene a ser molaridad por volumen. ¿Cuántas moles tienes entonces si tu molaridad es 0.05 y tu volumen es 1 litro? Tengo el mismo valor, 0.05. Entonces tienes 0.05 moles de metronidazol en 1 litro, que son 100 mililitros de la solución, ¿no? Ahora, ¿cuánto entonces tú vas a tomar como volumen de la solución si acabas tú de determinar aquí que el número de moles que tienes es 5 por 10 a la menos 3 moles de metronidazol? Entonces, regla de 3 y el problema se acabó, ¿no? Porque vas a tener aquí 5 multiplicado por 10 elevado a la menos 3 multiplicado por 1000, porque te están preguntando, aquí estoy haciendo regla de 3 nada más, ¿ah? Y todo dividido, ¿no? Ay, me equivoqué aquí. Sí, 5 y todo dividido entre 0.05. ¿Cuánto nos va a salir ese valor? Ese valor nos va a salir 100, ¿no? Entonces, el volumen sería igual a 100 mililitros de solución. Y listo. Esos 100 mililitros de solución es 1 por 10 al cuadrado y el otro que habíamos hallado inicialmente 5 por 10 a la menos 3 del metronidazol. Espero que me estén entendiendo, chicos. Más fácil no lo puedo resolver, ¿ok? Así que cualquier duda que tengan pueden hacer sus consultas, ¿ya? Continuamos con la siguiente pregunta. Miren que nos estamos tardando un poquito las preguntas, ¿no? Pero espero que esté quedando claro. Pregunta número 6. ¿Qué nos dicen en la pregunta número 6? Dice, los procesos de neutralización son realizados entre sustancias con características químicas opuestas. Se tiene 0.8 gramos de hidróxido de sodio. Muy bien, entonces tengo una masa de hidróxido de sodio de 0.8 gramos, pero con 90% de pureza. Entonces si es 90% de pureza, yo recuerdo que cuando yo tengo pureza, no puedo trabajar con este valor. Entonces tengo que calcular la masa pura del hidróxido de sodio, que es con el que yo voy a trabajar. ¿Cómo saco esa masa pura? Recuerden, simplemente la masa pura vendría a ser el 90% de esos 0.8 gramos. ¿Cuánto sale esa masa pura? Sería 9 por 8, 72, ¿no? Y todo eso dividido entre 100 multiplicado por 10 a la 1 y 10 a la menos 1. Entonces, esa masa nos estaría saliendo 0.72 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, esto es realmente el dato que nosotros estaríamos obteniendo, ¿no? La masa del hidróxido de sodio que vamos a trabajar sería 0.72 gramos. Se desea neutralizar con ácido sulfúrico de 0.1 molar. Ok, tengo entonces un volumen del ácido sulfúrico, ¿no? De 0.1, perdón, no es el volumen. Dice, se desea determinar el volumen. O sea, esto es la incógnita, perdón. Aquí, ¿no? Y la concentración molar. La molaridad es 0.1. ¿Listo? Mol por litro. Determine el volumen de la solución ácida en mililitros. Te piden en mililitros empleada en dicho proceso. Chicos, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple? En la neutralización, recuerda que se cumple que los equivalentes gramos, ¿no? Los equivalentes gramos del ácido
tiene que ser igual a los equivalentes gramos de la base, ¿no? Profesora, los equivalentes gramos, ¿a qué vienen a ser iguales? Los equivalentes gramos jóvenes del ácido es normalidad por volumen, ¿cierto? Del ácido. Y los equivalentes de la base también es normalidad por volumen. Profesora, yo no tengo la normalidad del ácido, pero ¿sabes a qué es igual esta normalidad? ¿No? O perdón, en vez de estar dando vuelta y vuelta, en vez de estar dando vuelta y vuelta, hay que recordar, ¿no? Hay que recordar lo siguiente. Profesora, recuerdo que la normalidad es igual al número de equivalentes gramos sobre el volumen, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Y profesora, el número de equivalentes gramos es igual a la masa sobre el peso equivalente, ¿correcto? Correcto. Muy bien, entonces son las dos fórmulas que voy a utilizar. Mira, aquí que tengo que se tiene que cumplir que los equivalentes gramos del ácido es igual a los equivalentes gramos de la base. Esto siempre se cumple, jóvenes, cuando nosotros vamos a trabajar un proceso de neutralización, ¿ya? En la neutralización se cumple que los equivalentes gramos del ácido es igual a los de la base. ¿Cuánto es del ácido, chicos? ¿Cómo calculo los equivalentes gramos del ácido? Aplico esto de aquí. Masa, se supone que es del ácido, entre el peso equivalente ¿de quién? Del ácido, obviamente, pues, ¿no? Y aquí, en este otro, nos conviene aplicar este de aquí, porque tengo normalidad, o voy a tener, ahorita te explico, y esto tengo el volumen. Entonces, en vez de colocar la misma relación de aquí, me conviene colocar el primero. Entonces, acá sería normalidad de la base por el volumen ¿de quién? De la base. Y comenzamos a colocar nuestra información. A ver, ¿tienes la masa del ácido? Sí, profesor, aquí lo hallamos, aquí lo hallamos. Listo, 0,72 gramos. ¿Tienes el peso equivalente del ácido? Puedo hallarlo porque yo sé cómo hallar. ¿Cómo se calcula? Masa molar, profesora, entre el parámetro teta. ¿Y cuánto es la masa molar de tu ácido? Que en este caso sería tu ácido sulfúrico, ¿no? Sí, tu ácido sulfúrico. Ay, no, entonces, a ver, un momentito, acá qué estoy haciendo. Al revés, al revés, al revés. Yo del ácido, acá voy a hacer un cambio, ¿por qué? Porque yo del ácido, ¿qué tengo? Del ácido tengo volumen, ¿no? Entonces, al revés, acá. Me conviene los equivalentes gramos aquí de la base, porque en la base tengo la masa, ¿no? Y tengo el peso equivalente. Y acá sí me conviene del ácido, pues, ¿no? La normalidad y el volumen del ácido, ¿no? Entonces, masa de la base sí tengo. Peso equivalente de la base sí tengo. Ahí está, miren la masa de la base, esto es. Y acá sí sería la normalidad del ácido y el volumen del ácido, que es justamente lo que me están preguntando, ¿no? Determine el volumen de la solución ácida. Ahora sí, vamos a reemplazar. ¿Cómo calculo, profesor, el peso equivalente de la base? Acá era de la base, por eso me di cuenta, porque no tenemos del ácido. ¿Cómo voy a calcular la masa del ácido? Entonces, acá el peso equivalente de la base sería entonces la masa molar. Aquí está la masa molar de la base, que es 40, y el parámetro teta. Recuerden que por teoría hemos visto que si este tiene un OH, ¿no? Entonces, el parámetro teta depende del número de OHs. Y eso sería 1, profesora. Ah, entonces aquí sería 40. Listo, aquí voy a colocar el peso equivalente del hidróxido de sodio, que es 40, y problema resuelto. Porque tienes la normalidad del ácido. No, profesora, tengo la molaridad,
pero recuerda que la normalidad es igual a la molaridad por el parámetro teta del ácido. Ahora, pensemos en el ácido. Esto es el ácido sulfúrico. ¿Cuánto va a ser su parámetro teta del ácido sulfúrico? Hay 2 hidrógenos, profesora. Entonces su parámetro teta del ácido es 2. Y como tú sabes que la normalidad es igual a la molaridad por el parámetro teta, esto aplicando para el ácido, mi molaridad, según el dato, es 0.1, ¿no? Esto es para el ácido. 0.1 multiplicado por el teta, que en este caso es 2. Entonces, la normalidad sería igual a 0.2. Entonces, colocamos aquí 0.2 y listo, chicos. Ya podemos determinar el volumen de esa solución. Ahora, al determinar ese volumen de 0.72 entre 40 y todo dividido entre 0.2 nos va a dar 0.09, ¿no? Y muchos dirán, no hay clave. Tienes que saber que este volumen que nosotros estamos determinando, haciendo uso de esta ecuación, de esta relación de masa sobre peso equivalente por la normalidad por el volumen, ¿no? Es un volumen que te va a dar expresado en litros. Y como a ti te están preguntando en mililitros, multiplicamos por 1000. Entonces el volumen del ácido multiplicado por 1000 sería 90 mililitros, ¿no? Y eso sería la respuesta en ese ejercicio 6 de neutralización. ¿Ya? Siguiente pregunta. Dice, se dispone de una solución madre. Tenemos una solución madre. Siempre las soluciones madres son soluciones concentradas, ¿ya? Eso tienen que saber. Una solución madre es una solución concentrada. Entonces te dice, se dispone de una solución madre. Ahí está la solución madre que contiene número de moles. ¿Cuánto de moles? 1,0 por 10 a la menos 4 mol, ¿no? De KMnO4 del permanganato de potasio. Aforados en 1 litro de solución. Ok, entonces lo correcto era una fiolita, dibujar una fiolita. Voy a hacer acá una fiolita. Ok. Ya, entonces esto sería la tapita de la fiola, ¿no? Y tenemos, dice, aforado. ¿Qué quiere decir aforado? Que tenemos el volumen de la solución, 1 litro, ¿ya? O sea, este recipiente es de 1 litro. A partir de ella se extrae 5 mililitros de volumen. O sea, como me está diciendo que se va a extraer mililitros, en vez de colocar 1 litro, voy a colocar mejor 1000 mililitros, ¿no? Nos dice entonces que a partir de aquí se va a extraer, ¿no? Se extrae 5 mililitros de volumen y se coloca en otra fiola adicionándole agua hasta completar los 50 mililitros. O sea, ahora tenemos un volumen de 50 mililitros. Aquí voy a cambiar porque era en mililitros, sería inicialmente 1000 mililitros, ¿correcto? Y el volumen que tomó de la solución madre aquí fue un volumen de 5 mililitros. ¿Ok? Entonces 5 mililitros de la solución madre y esto es 50 mililitros de la solución final. ¿Correcto? Determine la concentración en partes por millón de la solución preparada. O sea, nos están preguntando cuánto es la concentración aquí, ¿no? O concentración en general en partes por millón. Concentración. Listo, chicos. Como este es un proceso de dilución, acá ustedes van a aplicar simplemente
normalidad o molaridad, ¿no? Si quieren molaridad o si quieren normalidad, ¿no? Entonces, molaridad por volumen de la solución 1 es igual a la molaridad por volumen de la solución 2, ¿ok? Y vamos a calcular justamente esa molaridad. ¿Cuánto viene a ser aquí la molaridad 1? La molaridad 1, ¿no? Aunque también podríamos hacerlo con moles, pero ya lo hacemos así nomás, ya. La molaridad 1, miren cómo se calcula, jóvenes, la molaridad. Profesora, la molaridad es número de moles, que sería 1 por 10 a la menos 4, todo sobre el volumen, que es 1 litro, o sea, no hay problema. Y al final, ¿cuánto es la molaridad? El mismo valor, ¿no? Porque está dividido entre 1. Entonces, la molaridad sería 1 por 10 a la menos 4 por un volumen inicial, ¿no? O por el volumen de esa solución. ¿Cuánto hay en esa solución? Hay 1 litro, profesora, que son 1000 mililitros, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto hay en la molaridad 2 entonces en ese frasco 2? Si no pero aquí hemos tomado, está bien. Aquí entonces no, acá vamos a tener que corregir. ¿Cuánto hemos tomado de esta solución para preparar la solución 2? Hemos tomado de esa solución 1, 5 mililitros, ¿correcto? Hemos tomado 5 mililitros. Y esos 5 mililitros ahora lo hemos llevado a una solución de un volumen 2 que viene a ser 50 mililitros. Entonces, ¿cuánto va a ser la concentración? La concentración final sería entonces multiplicando 10 elevado a la menos 4, que es la concentración inicial, multiplicado por los 5 mililitros y todo dividido entre 50. Entonces, la concentración molar va a ser 10 a la menos 5. ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos en esta solución 2. Pero como nos están preguntando la solución en ppm, recuerden que ppm es miligramo por litro, ¿no? Entonces yo tengo que calcular cuántos miligramos hay de ese permanganato en esa solución. Molaridad, ¿a qué es igual? Molaridad es igual al número de moles por volumen, ¿no? El número de moles sobre volumen. Entonces, en este caso, ¿cuánto vamos a tener nosotros como masa para poder saber la cantidad? Aquí simplemente ya es conversión. Si quieren, podemos hacer esto. Molaridad sería entonces a 10 menos 5 mol por litro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es molaridad. Ahora, ppm tenemos que llegar a miligramo por litro. Entonces, aquí hacemos full conversión. ¿Cuánto equivale una mol de ese permanganato? Una mol de permanganato pesa 158 gramos. Muy bien, 158 gramos. Pero tú no quieres en gramos, tú quieres en miligramos. ¿Ok? Entonces yo digo 1 gramo, ¿no? Digo, un gramo equivale a 1000 miligramos. ¿Estamos de acuerdo? 1 gramo vale en 1000 miligramos. Entonces ya tengo prácticamente aquí la unidad en miligramos, ¿no? Entonces aquí operando, esto se va a ir mol, mol, gramos, gramos y ya tendría en miligramos. 10 a la menos 5 multiplicado por 158 multiplicado por 10 al cubo, todo esto estaría saliendo 1.58 gramos por litro.
y ese, perdón, miligramos por litro. Y ese miligramos por litro es justamente la unidad de ppm, que sería 1.58 ppm, ¿no? Listo, entonces eso sería la respuesta en la pregunta número 7, ¿ya? Entonces acá aplicar dilución, ¿no? Porque nosotros hemos tomado 5 mililitros de la solución madre y lo hemos llevado a un volumen final de 50 mililitros. Y en la pregunta número 8, ¿qué nos dicen en la pregunta número 8? Se realiza una dilución de ácido sulfúrico en agua, ¿no? Al final se obtiene 3,0 por 10 a la 21 iones de sulfato. ¿Ok? Entonces tenemos 3,0 por 10 a la 21 iones de sulfato. Eso es lo que nos están diciendo de dato. Disueltos en el sistema disperso, siendo 1 litro de volumen total de dicha mezcla. Ok, volumen de la solución dice que es 1 litro. Considerando que los iones de sulfato derivan totalmente del ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte, determine el pH de la solución acuosa. Jóvenes, pH se calcula como menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Cómo voy a saber cuántos hidrógenos hay, profesora? Esto es tu información importante. ¿Por qué? Porque tú sabes, ¿no? Que en una mol de ácido sulfúrico, que es el ácido que estamos trabajando, clase número 2, si no me equivoco, o 3, ¿no? Hemos aprendido que en una mol de ácido sulfúrico tú tienes 2 moles de iones protones. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y esas 2 moles de iones protones, eso es 2 veces el Na, que sería 6 por 10 a la 23 iones de protones de hidrógeno. ¿Estamos? Porque una mol es el número de Avogadro. Y tienes una mol de sulfato. Tengo una mol del ion sulfato. Entonces tengo un Na, que sería 1 por 6 por 10 a la 23 ion de sulfato. Perdón, 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una mol yo tengo esta relación. La cantidad de iones que hay en una mol es esto, y la cantidad de sulfatos que hay en el ion es esto. Entonces, ¿te das cuenta que es cuánto? De sulfato es la mitad de los iones, o podemos decir de iones hay el doble de lo que hay en sulfatos, ¿verdad? Porque al final 6 por 10 a la menos 3, 6 por 10 a la menos 3, acá tengo 1 y acá tengo 2. Entonces tenemos el doble de protones de hidrógeno. Como tú tienes de dato, 3,0 por 10 a la 21 iones de sulfato, ¿no? La pregunta sería entonces, ¿cuántas moles de ese ácido tú tienes? ¿No? ¿Cuántas moles de ese ácido o cuántas moles de esos iones protones tenemos? Y es muy sencillo, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a colocar, profesor, aquí decimos, voy a borrar ese aquí ya, para luego lo voy a aplicar yo. Entonces, como yo necesito pH igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, pero ¿cómo calculo, profesora, la concentración de hidrógeno? La concentración de hidrógeno es número de moles del hidrógeno, ¿no? Sobre el volumen de la solución. Tu volumen de la solución ya sabes que es 1, ¿cierto? Es 1 litro. Entonces tú necesitas saber cuántas moles tú tienes del ion hidrógeno, ¿correcto? Muy bien, entonces decimos lo siguiente.
Si tengo de dato, si tenemos de dato aquí 3,0 por 10 a la 21 iones de sulfato, ¿no? ¿Cierto? Pues, o si no, podemos hacer directo o como quieras. 3, esto es de dato. Entonces pregunto, ¿cuántos iones tendrás de ese protón de hidrógeno? ¿No? Entonces vamos a colocar aquí bonito. Vamos a hacer una regla de 3 más bonito para que entiendas, ¿no? Esto es de la información que nosotros sabemos por una mol de sulfato. Ahora voy a hacer mi regla de 3, mira. Profesora, entonces, ¿cuánto tengo yo de sulfato según en una mol? Chicos, en una mol del ácido sulfúrico, tú tienes 6 por 10 a la 23 iones de sulfato. ¿Estamos ahí? Eso es lo que estamos viendo de dato, de la relación de aquí. Pero, condición del problema, tú tienes cuántos iones de sulfato. Condición del problema, ¿no? Como dato, yo tengo 3 por 10 a la 21 iones de sulfato. Entonces, me puedes decir cuántas moles del ácido sulfúrico tú tienes, ¿verdad? Sería entonces regla de 3. 3 por 10 a la 21 multiplicado por 1 y todo dividido entre 6 por 10 elevado a la 23. ¿Cuántas moles te va a salir? El número de moles del ácido sulfúrico, el número de moles del ácido sulfúrico sería igual, profesora, a 5 por 10 a la menos 3 mol. Listo, chicos. ¿Cómo es la relación de moles entonces con el ion sulfato? Perdón, esto es del sulfato. No, a ver. Bueno, es lo mismo, sulfato o iones sulfato. Listo. Eh, ¿Cuántas moles entonces, si nosotros tenemos esta cantidad de moles del ácido sulfúrico, cuántas moles tenemos de los iones? ¿No? Entonces uno dice, una mol de ácido sulfúrico tiene ¿cuántas moles de iones? Tiene 2 moles de iones del ácido de protón de hidrógeno. Ahora, si tú tienes entonces 5 por 10 a la menos 3 moles de este ácido sulfúrico, entonces, ¿cuántas moles tú vas a tener aquí? ¿No? ¿Cuántas moles de iones tendríamos aquí? Sería entonces 5 por 10 a la menos 3 multiplicado por 2 y todo dividido entre 1. Entonces, ¿de cuántas moles de iones estamos hablando? El número de moles sería 1 por 10 a la menos 2, que viene a ser 0,01. Muy bien, entonces ya logramos tener lo que estábamos necesitando, ¿no? Profesora, la concentración entonces del protón de hidrógeno sería las moles de los hidrógenos, que sería 1 o 10 a la menos 2 de frente, porque es lo mismo, entre el volumen que es 1 litro y eso me da la concentración de 10 a la menos 2, ¿no? Mol por litro, esa es la concentración. Entonces, chicos, calculando el valor de pH, por aquí vamos a calcular, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, ¿no? Entonces, si tú tienes aquí la concentración de hidrógeno 10 a la menos 2, el pH sería igual
menos logaritmo de 10 a la menos 2. ¿Te acuerdas lo que hemos visto anteriormente? Profesora, esto baja aquí a multiplicar y esto sería entonces menos 2 por menos 1, eso sería 2 multiplicado por el logaritmo de 10. Pero tú ya sabes que este logaritmo de 10 está en base 10, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? 1. Entonces el pH es 2 por 1, que sería entonces el pH igual a 2. Esa sería la forma de resolver esa pregunta 8, ¿no? Entonces, básicamente, esta información nos permite a nosotros conocer cuántos iones tenemos de ese sulfato, ¿no? Entonces, uno colocó aquí para saber en una mol de ácido sulfúrico qué cosa tenemos. Tenemos 6 por 2, 12, por 10 a la 23 iones, porque hay 2 moles. Acuérdate que la mol siempre es el número de Avogadro. Y en el caso del sulfato tenemos una mol. Una mol es un Na. Entonces, están en proporción de 1 a 2, ¿no? Si yo tengo una mol, tengo 2 moles de iones. Entonces aquí, si tú tenías, por ejemplo, del sulfato 5, ¿cuánto vas a tener del protón de hidrógeno? El doble, 5 por 2, 10, ¿no? 10 multiplicado por 10 a la menos 3, justamente era 10 a la menos 2. Y así obtenemos el número de moles de los hidrógenos que necesitábamos para poder hallar aquí la concentración de hidrógeno. Concentración, esos que están en paréntesis, es número de moles sobre volumen, que siempre tiene que ser en litros. Y eso nos da una concentración de 10 a la menos 2, que ya nos permite determinar en nuestra fórmula de pH, ¿no? Que pH es igual a menos logaritmo de esa concentración. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces, como han visto, han sido temas bastante es un tema donde bastante se opera, ¿no? Por eso nos ha tomado inclusive un poquito, el tiempo ha sido preciso, un poquito más de una hora, hemos terminado en buen tiempo la teoría, he corrido, sí, para que pueda al menos quedar claro todo lo que son los ejercicios, ¿no? Estos temas, chicos, tienen que practicarlo bastante porque son temas fijos en los exámenes. Sí o sí les van a venir porcentaje de masa, porcentaje en volumen, normalidad, pesos equivalentes, diluciones, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿ya? Y esto ha sido una pregunta, la última, donde han acoplado prácticamente lo que ya nosotros hemos visto en temas anteriores. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces ahí están las claves de los propuestos, ¿ok? 1 avión, 2 avión, 3 avión, 4 avión, 5 avión, 6 avión. Les voy a compartir también mejor la solución para que le puedan tomar un screenshot, ¿no? Y si tienen alguna duda, pueden ingresar a las consultas académicas, no se olviden, para que se les pueda esclarecer alguna pregunta, ¿ya? A ver, esto es la semana 10, esto de aquí. Ya, a ver. Entonces aquí se tiene, esto es lo que hemos visto. La forma, como les dije inicialmente, está diferente a la que yo resolví. Me parece que lo que hemos visto o lo que yo he resuelto es más sencillo comprender porque acá todo está con un factor de conversión. Ok, y aquí, aquí, ¿ya? Pregunta 1 entonces de propuestos. La clave es avión. Y tómenle un screenshot para que puedan practicar. La pregunta número 2 es una pregunta de porcentaje ahí está, de porcentaje de volumen en volumen. Simplemente es aplicar fórmula. ¿Ok? La pregunta número 3 igual, de molaridad. ¿Ok? Esa es la pregunta 3.
avión. La pregunta número 4, igual de molaridad. ¿Listo? Pregunta número 5, dilución, perdón, mezclas. Aquí estamos viendo ya una mezcla, una solución 1, una solución 2, una solución 3. ¿Listo? Pregunta número 6 vendría a ser la determinación de la molaridad y normalidad, ¿no? Ya con eso, entonces, son temas para que ustedes complementen la semana de soluciones. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, terminamos aquí y ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.